Hola señores, el vídeo tiene como objeto dar mi opinión primero en torno al videojuego Detroit Become Human y en segundo lugar dar mi opinión en torno a la robótica y inteligencia artificial. Antes de dar mi opinión sobre el juego, creo conveniente hacer una breve introducción explicando en qué consiste el juego. Detroit Become Human es un videojuego de aventura gráfica desarrollado por Quantic Dream y publicado por Sony, inicialmente lanzado en exclusiva para la consola PlayStation 4. El argumento del videojuego se sitúa en un mundo futurista, donde los androides, con auténtica apariencia humana, comienzan a desarrollar sentimientos y emociones humanas, lo que deriva en un problema para los humanos. En el videojuego se tiene la oportunidad de controlar 3 androides que tienen 3 objetivos distintos, que conviven en el mismo espacio y tiempo. Para conseguir sus respectivos objetivos tendrán las mismas herramientas: investigar las localizaciones paseando por las mismas, examinando con detenimiento los indicios, conversando con otros actores. En estas conversaciones se tiene la capacidad de seleccionar entre un abanico de preguntas y respuestas y interactuar con el entorno, por ejemplo, abriendo una puerta o cogiendo un objeto. Posiblemente sea las conversaciones lo que tiene más peso en el argumento, en el desarrollo del juego. El juego no es lineal y tiene múltiples líneas argumentales, incluso aunque un personaje muera, continúa el juego. Opinión: cosas que me han gustado. A diferencia de muchos juegos donde la historia tiene un papel secundario que tiene como objeto principal situar la acción, en este juego tiene un mayor peso la historia y la vas construyendo a medida que vas tomando decisiones con los diferentes personajes. Constituye un argumento sugerente para la reflexión: ¿qué pasaría si los androides tuvieran sentimientos? Y que también tuvieran autoconciencia de sí mismos a semejanza del ser humano. Las consecuencias de las decisiones son lógicas y se van reflejando a medida que el personaje va pasando capítulos. Cosas que no me han gustado o podrían mejorarse. Desde un punto de vista argumental, resulta complicado controlar a 2 personajes que tienen intereses opuestos. Los fallos o aciertos de uno benefician o perjudican a otro personaje. No tienes una visión de 360 grados en los escenarios. Tienes, con el personaje, una limitación a la hora de interactuar con el entorno muy pronunciada. Casi exclusivamente solo se pueden interactuar con los objetos que aportan algún interés a la historia, y no son muchos en cada localización. Los movimientos de los personajes son poco naturales. Por ejemplo, no pone las manos el personaje para evitar chocarse físicamente con una pared. Solo tiene el juego 32 capítulos, lo que comporta entre 10 y 12 horas para acabar el juego. No se puede hablar de inteligencia artificial de los personajes, sino de diferentes recogidos en función de las acciones que tomes. El segundo propósito es hablar de la robótica e inteligencia artificial, pero antes haré, como en el capítulo anterior, una breve introducción. Empiezo por definir qué es un robot mecánico, como una máquina que posee 3 piezas claves, 3 elementos claves. La primera, sensores que permite recibir información del exterior. Segundo, un ordenador que le permite procesar los datos. Y tercero, algo que le permita interactuar con el exterior, como ruedas o patas. 3 funciones básicas. La primera, un programa cerrado. La segunda, un control remoto. Y la tercera, la inteligencia artificial. Defino inteligencia artificial o programa autónomo cambiante como un sistema informático que permite cambiar según las circunstancias de una forma autónoma para conseguir un objetivo. Una definición más académica sería: es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, yo diría, o parecidas. Hay diferentes tipos de aprendizaje automático que emplea la inteligencia artificial. Por ejemplo, el de aprendizaje supervisado se basa en un algoritmo que, en función de los datos almacenados,
hace una predicción ante una nueva situación que se supervisará indicando al programa si ha aceptado o no. El entrenamiento hará que cada vez acierte más en sus decisiones. Ahora entro en el apartado de opinión. Algunos puntos de escepticismo que hacen dudar de que las máquinas puedan tener autoconciencia y otras cualidades humanas. Las máquinas, igual que los diferentes objetos hechos por el ser humano, se han hecho por un propósito y no pueden independizarse del mismo. Las matemáticas, que es el eslabón que se basa en la inteligencia artificial, es solo perfecta en su aplicación teórica. No se puede cuantificar los sentimientos y afectos humanos. La psicología humana es distinta en cada individuo y sufre constantes cambios, lo que dificulta su análisis. Aún no se ha alcanzado una inteligencia artificial media que pueda hacer tareas sencillas, como que un robot me pueda traer un refresco. Algo bastante interesante. El robot más útil doméstico que conozco comercializado de forma masiva es el frigasuelo. Añado que este hipotético robot del futuro tendría que tener, a mi juicio, facilidad de manejo y que tenga un componente ético. Sin más, me despido. Saludos y adiós.